Buenos días. Vamos a iniciar con este tema de urgencias geriátricas. Es un tema realmente no tan complicado, algo sencillo y relativamente corto. Lo importante de este tema es ver las diferencias principalmente fisiológicas que nos vamos a encontrar de un paciente geriátrico contra uno de edad promedio, bueno, de edad media, digámoslo así, un paciente adulto. Eh, Igual no vamos a hacer tanto énfasis en los pacientes pediátricos, que es la otra punto de edad, ya que se va a hacer el tema de otro módulo, digamos así. Como introducción, bueno, los objetivos que vamos a ver, describir los cambios frecuentes en los sistemas corporales que ocurren en la edad avanzada, o sea, esas diferencias anatómicas y les mencionaba fisiológicas que nos vamos a encontrar en el paciente geriátrico. Vamos a ver que ya el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio no va a ser lo mismo. Igual en cuanto a sus diferencias anatómicas, podemos ver que a la hora de, por ejemplo, inmovilizarlo o empaquetar a este tipo de pacientes, eh, tenemos ese pequeño inconveniente que muchas veces es la espalda, porque tienen estas curvaturas ya anormales debido a la edad y ese tipo de cosas. Describir las adaptaciones necesarias en la comunicación, valoración de los pacientes geriátricos, analizar las necesidades de conocer, mantener consideraciones especiales respecto a los trastornos médicos y las lesiones a los que los pacientes geriátricos son proclives, incluidos efectos de medicamentos, disnea, dolor torácico, estado mental alterado, molestias gastrointestinales, mareo, debilidad, malestar, depresión, suicidio. Es muy importante estos temas, estos puntos que nos menciona aquí también, ya que los pacientes geriátricos muchas veces lo que quieren es que alguien nos escuche, digámoslo, porque son muy dados a que ya son, pues, aunque se escuche feo, olvidados por sus familiares. Los hijos ya tienen otras ocupaciones, etcétera. Y bueno, ya muchas veces son viudos y cosas así. Por eso que llegan a este punto de la depresión y el intento de suicidio en estos pacientes. Exantema, dolor, síntomas gripales, caídas, así como posible grado de molestias generales o inespecíficas de los ancianos. Recomendar cambios para mejorar seguridad en la casa de una persona anciana, explicar las posibles implicaciones de maltratos de ancianos. Me distraigo un poquito porque estoy admitiendo gente. Explicar las preocupaciones psicosociales de los ancianos, incluidos temor a perder la independencia. Muchas veces también llega la edad adulta, adulta mayor, y donde la gente pues como que se empieza a preocupar de que ya están saliendo las canas, que ya están empezando a salir las arrugas, que ya no aguantan ese ritmo de vida que llevaban muchas veces tan productivo. Los adultos llegan a levantarse hasta las 6 7 de la mañana y como si nada todo el día. Muchas veces dicen, no, es que ya no me canso, ya no es lo mismo y cosas así. Eso muchas veces hasta lo podemos ver en nuestros propios familiares, adultos mayores, donde escuchamos que dicen, no, ya las rodillas me empiezan a doler, ya no es lo mismo, ya no trabajo igual, etcétera. Ese tipo de preocupaciones psicosociales de estos pacientes. ¿Cómo vamos a definir al paciente geriátrico? Bueno, las personas de edad avanzada o de la tercera edad ya pueden ser de la sexta a la séptima década de vida, etcétera. Y vamos a ver que eso tiene la más probabilidad de al menos 2 veces más que los jóvenes de usar el servicio médico de urgencias. ¿Por qué? Bueno, sabemos que los sistemas se van deteriorando, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, aparato gastrointestinal, el sistema neurológico principalmente, ese tipo de demencias que hay, por ejemplo, por el Alzheimer, entre otras. Principalmente les puedo decir de manera personal que lo que más nos llaman por estos pacientes geriátricos es un paciente que de repente despertó raro. Le preguntamos al familiar qué es lo que pasó. No, pues es que está raro, como que no quiere comer bien,
o como simplemente está, no se quiere levantar de su cama, él es muy activo, etcétera. Entonces, desde ahí empezamos a sospechar de un estado mental alterado. ¿Qué puede ser? Urgencias diabéticas, urgencias neurológicas, principalmente, ya que ese estado mental alterado puede ser porque la glucosa está muy alta o muy baja, puede a lo mejor ser indicio de una EBC, etcétera. Entonces vamos a ver que principalmente nos llaman un paciente, una persona porque su papá está enfermo, su mamá empezó a sentirse mal, que el abuelito ya empezó a comportarse raro, etcétera. Todo ese tipo de cosas que nos dan indicio a lo que puede estar pasando. Los cambios relacionados con la edad. A partir de los 30 años de edad, los sistemas orgánicos pierden cerca del 1% de su función cada año. Aquí podemos ver esa pérdida de elasticidad. Me parece que hace una semana les mencionaba esa turgencia que se encuentra en la piel cuando está deshidratada. En este caso, se empieza a perder esta capacidad de elasticidad, hay problemas con el colágeno y esta piel empieza a verse arrugada, empieza a verse ya no tan lisa como normalmente las personas la tenemos cuando son jóvenes. Y les decía, si ustedes pellizcan el dorso de la mano de este paciente, van a ver que ya no regresa a la normalidad como pues lo podríamos ver en un paciente joven debido a la pérdida de esta elasticidad, la pérdida de esta colágena, y vemos estas manchas que se generan en los pacientes geriátricos. No confundirlo con estos equimosis que se puedan encontrar fácilmente en estos pacientes debido a que, bueno, sus vasos sanguíneos ya son más frágiles, ya la piel es más frágil, entonces por cualquier cosa se pueden hacer equimosis. Sin embargo, muchas veces estas equimosis, o estas manchas no son indicio de algún golpe, sino, bueno, ya son pérdidas de coloración que se encuentran en la piel, que es normal con la edad. Entonces hay que ser muy meticulosos cuando veamos este tipo de coloraciones en la piel, ya sea en la cara, en las manos, extremidades inferiores, etc. Hay que tomar muy en cuenta la comunicación con edad avanzada. Muchas veces llegamos con un paciente geriátrico y le llegamos gritando porque creemos que este paciente no escucha bien y a lo mejor muchas veces ni siquiera tiene problemas auditivos y ya llegas gritándole. A veces hasta el paciente dice, no, no me grites, te escucho bien. Entonces hay que llegar y hablarle normal, preguntar principalmente a los familiares si su paciente escucha bien, si este paciente contesta con normalidad. Muchas veces ya el familiar mismo nos menciona, no, pues es que sí habla con normalidad, pero a veces se le van las cosas, por ejemplo. O no, ella no habla con normalidad, o él ni siquiera habla, no sé, cualquier cosa que se nos pueda presentar en el escenario. Hay que tomar muy en cuenta esto a la hora de abordar al paciente geriátrico. Y pues es lo que nos menciona aquí, no todos los pacientes ancianos tienen dificultades que interfieran con la comunicación. La dificultad para comunicarse es una situación frustrante para cualquiera, al margen de la edad. Es lo que le decía, muchas veces el paciente solamente se comunica con el familiar porque no tiene esa confianza con los demás o porque el familiar ya sabe cómo tratar a este paciente, no sé, cualquier cosa que se nos pueda presentar. Y hay que tomar muy en cuenta el Alzheimer, ya que estos pacientes son muy dados a empezar a hablarnos de otra cosa que nada que ver con su estado mental alterado, pero hay que diferenciar estas dos cosas del estado mental alterado por una enfermedad crónica, como sería el Alzheimer, que ya no es de un día, 2 días, un mes, ya tiene varios tiempos de evolución, a un paciente que tiene un estado mental alterado por un problema agudo, que sería una hipoglucemia, una hiperglucemia, un evento vascular cerebral y cualquier cosa que le esté provocando a lo mejor una hipoxia.
Siempre la comunicación directa con el paciente, no dejarlo por un lado, decir, es un ancianito, es un abuelito, no me va a contestar, o mejor le pregunto a su familiar para no estar perdiendo el tiempo, cualquier cosa que se nos pueda dar. Pues muchas veces es muy dado dar que el proveedor de la atención hospitalaria, pues como que haga muy de lado al paciente geriátrico, ¿no? Como que lo tome, como que no está, como que no nos puede dar información adecuada, etcétera. Sin embargo, muchas veces el geriátrico nos da información valiosa de lo que siente, de lo que está pasando, y hay que tomar en cuenta ambas partes, tanto del geriátrico como del mismo familiar, ver, no tanto indagar qué es lo que está pasando, principalmente cuando nos encontramos en un escenario donde hay ya agresiones hacia estos pacientes. Pero les mencionaba que tomar ambas partes porque muchas veces nos llaman los vecinos o familiares cercanos y decir, no, es que este paciente tiene una llaga que me preocupa y no sé qué pueda pasar y se ve que sus familiares no lo atienden o que este paciente se cayó y sus familiares no han hecho nada, no sé, etcétera. Llegamos al escenario y les decía, escuchar ambas partes. Muchas veces son malos entendidos, pero algunas otras veces es real lo que está pasando, que puede que sea ya una agresión y bueno, eso ya no interviene nosotros, ya intervienen otros tipos de corporaciones, pero eso se los digo por un escenario que se nos presentó, nos habló un vecino que quería la ayuda porque un paciente tenía, ¿cómo nos reportó? No recuerdo, pero que tenía un problema en la pierna, tenía una úlcera que se veía mal. Llegamos y vimos al paciente geriátrico en la calle, sentado enfrente de su casa, y, o sea, sin playera, con un short nada más. Y vimos que sí, efectivamente tenía una úlcera, un paciente diabético. Esa úlcera necesitaba una curación. Llegaron los familiares y dijeron que ese paciente pues así era, que no obedecía, que no hacía caso, que ya era una persona renuente, etcétera. Y el paciente decía que no lo cuidaban, que siempre lo tenía descuidado, que no le daban atención a su pierna, etcétera. Entonces tenemos estas dos partes. El paciente que a lo mejor nos pueda estar diciendo la verdad, o el mismo paciente que nos pueda estar diciendo por la misma edad que son cosas que no son ciertas, son cosas que él mismo se está provocando. Muchas veces los pacientes tienden a rascarse, a hacerse daño no involuntario, no voluntario, perdón, a sí mismos. Sin embargo, bueno, ya son cosas de la edad. Pero pues también hay que tomar en cuenta que hay familiares que pues ya por la edad del paciente no le toman mucha importancia. Pero bueno, estos ya son temas un poquito legales, ya intervienen otros corporaciones, les mencionaba, y ya se ve lo que se hace con este tipo de pacientes. A nosotros nos corresponde a dar atención hospitalaria, lo que tengamos que hacer, y dar parte si es necesario. A la hora de abordar al paciente, bueno, valoración de escena y seguridad, eso es como todos los pacientes. La evaluación primaria, nuestro ABC, la impresión general es muy importante en estos pacientes, ya que puede que el paciente sea polifarmacéutico. Si recordamos qué son la polifarmacia, este tipo de pacientes que llegamos y vemos que tiene por ahí paracetamol, por acá tiene aspirina, por allá tiene glibenclamida, por allá tiene metformina, vemos que está tomando también insulina, está tomando para la presión, etcétera. Este tipo de pacientes que tienen diabetes, hipertensión, ya tienen algunos infartos por ahí previos, no sé, cualquier tipo de patologías que ya tenga. Y les decía, ¿por qué la impresión general? Bueno, llegar y ver si alrededor del paciente, en el buró, o en la mesita de al lado, no sé, si está en su cama, donde sea que esté, tiene frascos ahí, si a lo mejor están vacíos, si están llenos, preguntar si están vacíos porque ya se los acabó o porque
el mismo paciente a lo mejor se los tomó todos de golpe, ver qué medicamentos está tomando, ya que muchas veces el familiar ni siquiera sabe qué es lo que padece el paciente. Dice, no, pues creo que tiene diabetes o creo que tiene, este, creo que sufre de la presión, nos mencionan a veces, no sé. Luego así suele pasar. Entonces, ver qué es lo que tengo a mi alrededor, igual si tengo indicios de que el paciente es fumador, qué es lo que pueda estar pasando, a lo mejor tiene un EPOC, no sé, cualquier cosa que se nos pueda presentar. El estado mental, si mi paciente me contesta adecuadamente, les decía, apoyarnos con los familiares y preguntarle, ¿es el paciente normalmente entabla una conversación, o sea, habla con normalidad, se comunica con normalidad, hace el aseo a lo mejor, hace su comida, lava atrás, no sé, porque les decía, muchas veces nos dicen que es un paciente que simplemente no se levanta de su cama, no tiene ganas de hacer nada, y bueno, le medimos la glucosa y ya vemos que está en 40, 30, y ya vemos por qué no se quiere levantar, por qué tiene ese estado mental alterado, o por qué está diciendo mucho, algunos pacientes tienden a decir groserías, tienden a decir, pues a alterarse debido a este estado mental alterado que provoca la hipoglucemia. Y nos dice el familiar, no, es que está raro, y empieza a decir groserías, empieza a estar combativo, y bueno, ya vemos que puede ser la glucosa. Les menciono mucho la glucosa porque es muy común que nos llamen de pacientes geriátricos que tienen problemas hiperglucémicos o hipoglucémicos, pero pues también puede ser algún EBC o un EBC transitorio, no, cualquier tipo de cosas que nos pueda provocar el estado mental alterado. La vía aérea, como todo paciente, aspiración, una ventilación si es necesaria, el O2, el oxígeno si es necesario, valoración de la respiración, si es superficial, si tenemos un tiraje intercostal. Recordemos que ese tiraje intercostal es cuando el paciente inhala y está inhalando y exhalando, y vemos cómo se empiezan a marcar esas costillas, debido a que la piel se mete entre ellas, debido a que hay una gran inhalación y exhalación. Entonces, ese es el tiraje intercostal. Si es superficial, es decir, si es profunda, si es rápida, si tiene esos periodos de apnea, si recuerdan en el EBC, esas ventilaciones rápidas con periodos de apnea, las ventilaciones de Kussmaul en el caso de pacientes por urgencias diabéticas, etcétera. Infinidad de problemas que podemos ver en los patrones respiratorios. Valoración de la circulación, identificar los pacientes prioritarios. Aquellos pacientes que solamente nos llaman porque necesitan una curación, por ejemplo, o que necesitan un cambio de sonda a lo mejor, y bueno, eso ya rebasa nuestros, no es que rebase nuestros niveles, pero son cosas que ya necesita hacerse el médico o el enfermero capacitado, porque sí nos tienden a llamar por una urgencia y vemos que en el escenario realmente solamente quieren que se les cambie la sonda y cosas así, en caso de que esté usando sonda el paciente. Pero hay algunos aquellos que, como les mencionaba hace unos momentos, simplemente nos llaman porque se está comportando raro. No hay que menospreciar ese signo que nos están mencionando, porque son muy dados a decir, es que pues nada más dice que está raro, no me dice nada, no voy al servicio. No es así. Hay que llevar y ver por qué está raro el paciente, ese estado mental alterado, por qué está provocando. Y les decía, vemos que ya es un EBC, que ya es un estado hipóxico debido a una urgencia respiratoria o una urgencia diabética principalmente. La evaluación secundaria, el interrogatorio. Aquí le vemos un paciente de polifarmacia, les mencionaba. Vemos múltiples medicamentos. ¿Para qué sean? Bueno, no se alcanza a ver, pero pueden ser para la presión, la diabetes, problemas cardiovasculares. Puede que el paciente esté tomando antimicrobianos, debido a que, por ejemplo, puede tener EPOC, etc.
La exploración física, si vemos signos clínicos o signos físicos que nos puedan dar información importante, vuelvo a lo mismo. Nos mencionan un paciente que simplemente se empezó a comportar raro, estaba haciendo el aseo y etcétera, y ya se está comportando raro, pero no saben por qué. Vemos que los signos vitales están adecuados, están entre los parámetros normales, y empezamos a hacer una exploración física y podemos ver, por ejemplo, un hematoma que se está formando en el cráneo. Bueno, pues ahí podemos empezar a sospechar de que a lo mejor el paciente se cayó, nadie se dio cuenta y puede ya tener un pequeño daño a nivel intracraneal y ya y también se ve reflejado a nivel intracraneal, por ejemplo, que se puede ver un hematoma. Cualquier ese tipo de signos clínicos, signos físicos que nos podemos encontrar con el paciente en la exploración física, nunca dar por hecho de que es un paciente clínico, un paciente, por ejemplo, de hipoglucemia, y ya no le hacemos una exploración física nada más porque ya vimos que es la hipoglucemia el principal problema del paciente. Muchas veces a lo mejor el paciente pudo tener un síncope y haberse caído, obviamente, y haberse golpeado, por ejemplo, a causa de ese síncope. Entonces, hay que ser muy minuciosos con la evaluación de este paciente y ver si, aparte de su deterioro clínico, también tiene un deterioro físico debido a ese problema que normalmente nos llaman como una urgencia, como perdón, se me fue, como el llamado principal que es el deterioro neurológico. Los signos vitales basales, bueno, ya les decía, muchas veces llegamos y no sabemos qué es lo que puede tener, ya veamos la presión, puede estar alta, puede estar baja, o la glucosa puede estar anormal. Los pasos para la exploración física, como todo tipo de pacientes, nos vamos en una dirección cefalocaudal, de cabeza a pies. Empezamos por la cabeza, el cuello. Hay que tomar muy en cuenta esta distensión venosa yugular, esta desviación traqueal, perdón. Ver el tórax, ese tiraje intercostal que les mencionaba, el abdomen. Si vemos un abdomen prominente, un abdomen distendido, debido a citis que se pueda estar en esta zona, que la citis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, muchas veces provocada por problemas hepáticos. Pelvis, extremidades, columna vertebral. Hay que tomar en cuenta que este tipo de pacientes geriátricos, les mencionaba en un principio, la columna vertebral no la van a tener pues normal, con esas curvaturas fisiológicas, más bien anatómicas normales, tienden a tener esa hipercifosis, esa hiperlordosis, en fin. Las escoliosis también. Y preguntar al familiar si esa curvatura que tiene el paciente es normal, ya le van a decir, no, es que sí, ya está jorobadito mi paciente, ya no camina derecho. Pero también ver si es un paciente de trauma y decirle, esta anormalidad en la columna es normal. Y ya le dice, no, él no tiene ningún problema en la columna a lo mejor, y ya podemos estar sospechando de que puede haber algún problema en los cuerpos vertebrales o algo así. La revaloración, revalorar el estado mental, mantener la vía aérea abierta, vigilar la respiración, sobre todo cuando nos llaman por una urgencia respiratoria, que hay que recordar los parámetros normales de oxigenación. Sin embargo, en los pacientes con EPOC, sobre todo en los pacientes geriátricos que ya desarrollan este EPOC, no vamos a encontrar saturaciones de oxígeno por arriba de 90, pueden estar en 88, 86, y el paciente está como si nada. Entonces hay que tomar muy en cuenta esto, de que estos pacientes no van a tener
una saturación normal, y si nosotros le queremos meter el oxígeno a altos flujos o a bajos flujos, según sea necesario, para llegar a estabilizarlo a un 94, 95, le vamos a causar un mayor daño que un bien. Pero bueno, este ya se vio en urgencias respiratorias. Vigilar el color, la temperatura y humedad de la piel. Y reevaluar los signos vitales cada 5 en pacientes inestables y cada 15 en los pacientes estables, como en cualquier otro paciente. Y bueno, eso está de más, asegurarse de suministrar todos los cuidados y tratamientos apropiados. Algunos efectos colaterales e interacciones farmacológicas. Hay que recordar que los pacientes geriátricos, su metabolismo ya no es igual, su hígado ya no metaboliza, de manera adecuada los medicamentos, todo este tipo de tóxicos que metaboliza el hígado, los riñones ya no filtran adecuadamente, su gasto cardíaco ya no es adecuado, ese corazón ya no late con suficiente fuerza, esa presión ya no es adecuada, en fin, todo este tipo de cosas que se van alterando fisiológicamente de manera pues normal debido a la edad. Podemos tener hemorragias gastrointestinales debido a la toma de medicamentos, a esta polifarmacia. Les mencionaba que pacientes que toman múltiples medicamentos, no solamente para la presión, también toman para la glucosa, entre otras cosas. Interacciones entre los fármacos y el paciente. Los pacientes geriátricos muchas veces ya saben qué es lo que tienen que tomar, ya saben sus horarios, pero algunas otras veces no, y al familiar es el que se le olvida tomar, más bien administrar el medicamento al horario adecuado, y hay que preguntar si el paciente tomó su medicamento, a qué hora lo tomó, si es un paciente diabético, si lo tomó antes o después de los alimentos, si verdaderamente se alimentó, la dosis, etcétera. Todo este tipo de interrogatorios de sample, lo cual nos van a dar un indicio de si es una hiperglucemia, una hipoglucemia, si es una urgencia hipertensiva, etcétera. Y la interacción que hay entre estos fármacos, puede que este mismo fármaco esté interactuando entre sí mismo. ¿Cómo es esto? Que al paciente a lo mejor se olvidó que ya se había tomado el medicamento y se tomó una dosis extra. Entonces estas dos dosis ya pueden superar lo que el paciente puede tolerar, y bueno, ya le causa un mayor daño que un bien. Puede haber disnea, dolor precordial, estado mental alterado, dolor abdominal y hemorragia gastrointestinal. Todo ese tipo de cosas por las que nos llaman, porque el paciente empezó a sentirse mal, empezó a estar raro, etc. Hay que tomar muy en cuenta estos dolores en los pacientes, ya que no los manifiestan como una persona de edad media. Estos pacientes ya tienden a minimizar los dolores, ya los receptores del dolor ya no son los mismos, les decía, ya hay deterioro en todos sus sistemas. Y bueno, estos dolores precordiales, este clásico que nos mencionan, dolor aplastante que se irradia hacia el lado izquierdo, hacia la mandíbula, etcétera. Este paciente puede que nos diga, es que me da una punzada en el pecho simplemente. Entonces, hay que ser muy minuciosos en ver si realmente es una punzada por un dolor muscular. Bueno, punzada se le llama a una descripción burda, ¿no? Una descripción muy a grandes rasgos. Ajá, les mencionaba si es un dolor muscular o si verdaderamente es de origen precordial, de un dolor que pueda estar dándome un indicio de una angina de pecho o cualquier otro tipo de dolores relacionados al sistema cardiovascular. El mareo, debilidad y malestar puede que esté
pasando por una urgencia diabética. Muchas veces los pacientes tienen este mareo, debilidad, tienen náuseas, y les decía, este tipo de pacientes tienden a ser agresivos a veces, o algunas otras veces van del otro lado y nos dicen que simplemente está sereno, no nos quiere hablar, etc. Depresión y suicidio, exantema, dolores y síntomas gripales, caídas, maltrato y negligencia del anciano, efectos de las relaciones y pérdida de la independencia. Todo ese tipo de cosas que, bueno, ya lo vemos no solamente con los pacientes, sino con nuestros familiares de la tercera edad, esa depresión que muchas veces tienen, de que dicen, no, es que ya no me hacen caso, que ya todos están en su rollo, digámoslo así. Pero bueno, ellos lo sienten así. Muchas veces ya son personas viudas, ya les falta su pareja y cosas así. Maltrato y negligencia, bueno, eso ya es un problema serio, ya es un problema real que se ve día a día con este tipo de pacientes. Ya a los pacientes ya no los limpian porque, como dice aquí este último punto, ya tienen la pérdida de la independencia, ya son dependientes de terceros, ya tienen que limpiarlos debido a que, pues, como sabemos, pacientes geriátricos ya empiezan a usar pañales, ya empiezan a comer comida batida porque ya tienen esa pérdida de la dentición. Y les decía, hay maltrato y negligencia porque no los limpian, porque no les dan de comer, porque no los bañan, se caen y no les atienden esas fracturas que a lo mejor puedan tener ya de larga evolución. Y bueno, ya son problemas legales. Les reitero, ya no intervenimos a nosotros, no llegamos al escenario a regañar al familiar, porque muchas veces el TUM tiende a hacer ese tipo de cosas, pero no le corresponde. Algo que también tenemos que tener en cuenta son estos exantemas por el herpes zóster, y tomar en cuenta que si al paramédico no le ha dado ese tipo de problemas, ser muy minuciosos con el uso del equipo de protección personal, ya que se nos puede contagiar. Entonces, como le mencionaba, ese tipo de temas son simplemente para ver las diferencias fisiológicas, anatómicas, los cuidados especiales o los puntos especiales a tomar en este tipo de pacientes, ya que, bueno, como vimos, ya tiene deterioro neurológico, ya tiene deterioro cardiovascular, deterioro respiratorio, etcétera, son polifarmacéuticos, y simplemente es para tomar en cuenta estos tipos de puntos y a la hora de valorar al paciente, tenerlos ahí presentes. Esto sería todo. Muchas gracias.